En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 20. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura humana de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegamos al capítulo 20 del Éxodo y nos encontramos con que el Sinaí, después de mucho peregrinar del pueblo de Israel, es el lugar escogido por Dios para manifestarle el decálogo, para manifestarle las normas de vida. Si miramos en la cultura de Israel en ese tiempo, acompañado por muchos pueblos politeístas, por muchos pueblos que adoran dioses que son estatuas, dioses que son hechura de manos humanas, dioses que tienen ojos y no ven, dioses que tienen oídos y no oyen, dioses que tienen boca y no hablan. Esos son hechura de manos humanas. Por eso, el primer mandamiento del Decálogo manda que se amará solamente y en primer lugar al Dios único y verdadero, al Dios de la libertad, al Dios que escucha al pueblo, al Dios que ha dicho: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. Es el Dios de la historia, el Dios de la libertad, el Dios que ha llevado al pueblo caminando hacia una situación verdaderamente humana. Lo que Dios ha hecho es reconocer la libertad de los seres humanos. Y para que haya estos mandamientos es necesario que haya un pueblo libre. No se le ponen estos mandamientos a un pueblo esclavo, ni se ponen estos mandamientos de parte de Dios tampoco buscando esclavizar al pueblo, no. Lo que están buscando estos mandamientos es vivir una libertad en armonía, una libertad con responsabilidad, una libertad con capacidad de relación con otras personas que incluso pueden pensar distinto. Y miremos que los primeros mandamientos de este decálogo están centrados en el encuentro con el Dios único, vivo y verdadero, el Dios de la libertad, el Dios de la historia que va caminando con el pueblo. Luego, de allí se desprenden los otros mandamientos. Son mandamientos que llevan al pueblo a relacionarse con ellos, a respetar la vida, a respetar la unidad familiar, a respetar los bienes ajenos, a respetar la verdad, a respetar incluso al esclavo y a la esclava y todas las posesiones que el otro tiene. Son mandamientos que llevan a regular las relaciones sociales, las relaciones económicas y las relaciones intrafamiliares. Diríamos entonces que la mejor síntesis la hizo el mismo Señor Jesús
cuando le preguntaron cuál es el primero y el más importante de todos los mandamientos de la ley de Dios. Y él respondió: el primer mandamiento de la ley de Dios es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo, para significar que el primer mandamiento del amor de Dios es la fuente que lleva a que reconozcamos el rostro del hermano, el rostro del que camina con nosotros, para que podamos respetar la vida del otro y todas sus posesiones, toda su dignidad y toda su historia. Un pueblo que sabe amar a Dios es un pueblo que es capaz de amar a los hermanos. Un pueblo que siente su corazón puesto en Dios es un pueblo que será capaz de perdonar, de reconciliarse, de construir la paz, de caminar con el otro, porque es un Dios que no está en las nubes, es un Dios que se hace presente, es un Dios que tiene rostro, es un Dios que está presente en la historia, en la sociedad, en los acontecimientos de la vida. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado en el borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Este dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 13 de San Mateo nos encontramos todos nosotros con distintas parábolas sobre el reino de Dios. Pero la primera de esas parábolas, en este capítulo 13 de San Mateo, es la bellísima parábola conocida como la parábola del sembrador. Es hermoso ver cómo en estos versículos del 18 al 23, el Señor nos explica lo que es la parábola y su significado. Empieza diciendo: ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Tiene un significado profundo y la va a explicar el mismo Señor. Hay 4 clases de terreno donde cae la semilla. La semilla puede caer en el camino, primer clase de terreno. La semilla puede caer en terreno pedregoso. Tercero, la semilla puede caer entre zarzas, entre espinos. Y cuarto, la semilla puede caer en una tierra buena. ¿Qué explicación nos da el Señor Jesús? Primero, que cuando se escucha la palabra del reino sin entenderla, es como cuando se siembra la semilla, pero al borde del camino. Es una palabra expuesta, es una palabra que queda muy superficial, es una palabra, dice esta explicación, que viene el maligno y la roba. Es una palabra fácil de robar, porque quedó en el camino. Además, según la parábola, hay una segunda forma de escuchar la palabra de Dios. Son aquellas personas que escuchan y aceptan con alegría inmediatamente la palabra de Dios, pero son personas inconstantes. La inconstancia hace que la persona no sea capaz de sostenerse en medio de las luchas y en medio de las pruebas. Son personas que quieren tener con la palabra de Dios una especie de vacuna contra todas las pruebas, contra todas las dificultades. Algunos incluso protestan. Dice: si yo escucho la palabra de Dios, si yo recibo la palabra de Dios, ¿por qué tengo tantas dificultades en mi vida y en mi familia? Esa es la inconstancia, cuando uno cree que la palabra de Dios lo va a dejar limpio de dificultades y de luchas. Es una palabra entonces que no queda profunda. Una tercera forma de escuchar la palabra de Dios es escucharla pero rodeado de espinas, preocupados por las riquezas, sin tiempo para la meditación,
con muchos afanes, con mucho corre-corre. Se necesita quietud, se necesita calma, se necesita silencio para que la quietud y la calma permitan que la semilla de la palabra de Dios dé fruto. De lo contrario, esa palabra queda ahogada entre las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza. Y finalmente nos encontramos con que hay una cuarta forma de escuchar la palabra de Dios. Es la palabra que es acogida, que es entendida. Se necesitan como 3 momentos para que la palabra de Dios sea entendida en nuestra vida, con nuestra mente y con nuestro corazón. Se necesita acoger, orar y vivir la palabra de Dios. Acogerla con fe, acogerla como palabra de salvación, acogerla como palabra que es un don del cielo. Y se necesita además un segundo elemento, orar esa palabra de Dios. Orar la palabra, tomar las palabras, repetirlas en oración, ir repitiendo durante el día una palabra que quedó sonando del evangelio que escuché en el día de hoy, o del salmo o de la primera lectura. Y no basta con escucharla y orarla, es necesario además vivirla. Es necesario que la palabra de Dios dé fruto a través de los acontecimientos de la vida, a través de las actitudes, a través de las obras que nosotros realizamos. Que el Señor nos permita ser un terreno donde cae la palabra de Dios y da fruto abundante. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.